Más a detalle vamos a platicar hoy aquí y le doy la bienvenida y le agradezco mucho su presencia en estos minutos para Mega Noticias al doctor Javier Tello, médico cirujano, pero además también analista y experto en temas de salud pública. Doctor, buenas noches, gracias por estos minutos para Mega Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Gracias, igualmente. Pues rápidamente, la pregunta obligada es, ¿cuál es la responsabilidad que tendrá quien venga a la siguiente administración? No importa el partido que sea. ¿Qué retos va a enfrentar en materia de salud pública? Bueno, el primer reto, el más importante de todos, por muy vago que parezca lo que voy a decir, es reconstruir el sistema de salud. Prácticamente tenemos un sistema de salud que nunca ha sido el mejor del mundo, lo sabemos, pero que tenía, desde 1980, veníamos creando algo, que tenía una continuidad. Era un sistema de salud en el cual las cifras lo demuestran, se había batido la mortalidad materno-infantil, éramos uno de los países que tenía mejores cifras de vacunación y estábamos, a través del ya extinto y desaparecido Seguro Popular, asegurando cada vez más la universalidad de salud. Y todo esto fue verdaderamente demolido. Hoy lo que tenemos es un sistema que se encuentra dividido, está, como bien lo dice el doctor Julio Frenk, tenemos una división entre quienes pueden pagar por un servicio de salud o quienes están empleados tienen un tipo de servicio de salud y el resto de las personas que no tienen derecho a la seguridad social o a las instituciones, bueno, están en esta cosa que ahora se llama bienestar y que en realidad no es otra cosa más que la centralización de los servicios de salud. Es decir, le quitaron a todos los estados su presupuesto, algunos por afiliación voluntaria, otros por decreto, y ahora las decisiones y el presupuesto se va a centralizar. Pero la realidad es que en la práctica además vemos cómo se fueron dando una serie de errores enormes que ya has mencionado, ¿no? El primero de ellos, la pérdida del Seguro Popular, seguido por un desabasto brutal de medicamentos del cual escribí yo un libro y del cual no hemos salido hasta el momento, un manejo terrible de la pandemia y después pues una serie de idas y venidas hacia un INSABI que nunca existió como un sistema de salud, ahora un sistema centralizado a través de IMSS Bienestar y finalmente, bueno, la pérdida de las normas oficiales mexicanas en salud, lo cual tiene verdaderamente pues en una crisis a nuestro sistema. Entonces, creo que lo primero va a ser ver cómo vamos nosotros a reconstruir algo que pueda asegurarle esta calidad y esta continuidad de salud a los mexicanos, ¿no? No es una tarea fácil, sobre todo cuando tenemos uno de los sistemas con menos presupuesto asignado en el mundo. Según la OCDE, México es el país de esta organización que menos presupuesto gubernamental le asigna a la salud. México es el país con un mayor gasto de bolsillo, es el país donde porcentualmente, partiendo del Producto Interno Bruto, la población paga más de su bolsillo por su propia salud. Entonces, todas estas cosas se van a tener que analizar de una manera muy minuciosa, pero además con una urgencia muy grande, porque estamos llegando ya a una crisis que es insostenible. Así es. 53% de la población está en pobreza y dentro de ese porcentaje el 17% está en pobreza extrema. Y de acuerdo con las cifras del propio Consejo de Evaluación de la Política Social, en México más del 50% de la población en México no tiene acceso a servicios de salud pública, porque no son derechohabientes del IMSS ni del ISSSTE, y como bien decías, doctor, pues les queda más que pagar de su bolsa. Y recientemente un estudio que publicó la Universidad de Miami, la revista The Lancet, habla de que, derivado de la pandemia, el gasto en salud de las familias se incrementó hasta el 90%. Entonces, va más allá de prometer que va a haber clínicas en todos lados. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál es la estrategia de política pública que tendrían que seguir quienes llegan a la próxima administración, doctor? El más allá. Te voy a decir algo. Yo escribí un artículo en Reforma denominado World Peace, Paz Mundial, un poco como estas reinas de belleza que ya ves que tú les preguntas y dicen, oye, ¿qué deseas para la humanidad? Y en vez de decir algo concreto siempre te dicen paz mundial, ¿no? Es un poco lo que estamos escuchando en el discurso. Queremos universalidad y gratuidad en el sistema de salud. Perdóname, pero eso es lo que todo mundo necesita, o sea, eso es básico. Ya no hay que darle más vueltas a eso. Hoy hay que decir los cómo.
¿Cómo vamos a lograr esa universalidad del sistema de salud? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente tenga una cobertura financiera? Y bueno, sabemos que el Seguro Popular ya quedó demolido y posiblemente no queremos volver a eso, pero de cualquier manera necesitamos un sistema de financiamiento. ¿Cómo se va a pagar? No por desearlo, los fondos van a estar ahí, mucho menos en un país que le dedica tampoco de su carga impositiva a la salud. La salud no es importante en términos presupuestales en México. Entonces, antes que nada, necesitamos ver de dónde se va a pagar. Si no hay dinero, no podemos tener infraestructura, no podemos comprar los medicamentos suficientes, ni los medicamentos más modernos. Si no hay dinero, no podemos ofrecerle a los médicos y al personal de salud mejores salarios. Si no hay dinero, no podemos ofrecerle mejor calidad de salud a la población. Primero que nada, eso. Pero número dos, se requiere también una visión que piense en los pacientes. Lamentablemente, hemos estado pensando durante muchos años en cómo le va bien a las instituciones, cómo hacerle para que siempre el Seguro Social le vaya mejor y que al INSABI le vaya mejor, pero nadie está pensando en que le vaya mejor a los pacientes. ¿Qué vamos a hacer para que una persona no tenga que tomar 3 combis y llegar a un centro de salud? Hoy, como tú sabes, cada vez la gente está acudiendo más a la medicina privada y más a los consultorios adyacentes a farmacias. Inclusive la gente que tiene Seguro Social y que tiene ISSSTE, esto lo reportó la encuesta en Salud de 2022. Y esto ahí están las respuestas precisamente porque la gente no encuentra conveniencia y no encuentra calidad en el servicio de salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurar que la gente pueda ir a ver a un médico que le quede a menos de 500 metros de su casa, al que sea, y que el gobierno se lo pague. Que los pacientes no tengan que ir a la farmacia de la clínica que les corresponde, porque si no, no tienen derecho a ir a otra. Y que puedan ir a la farmacia de la esquina y que ahí les surtan sus medicamentos y que el gobierno se los pague, como ocurre en otros países. Yo creo que estas cosas tan sencillas de empezar a voltear a ver qué necesitan los pacientes, qué necesitan los familiares, qué necesitan los enfermos y no qué necesitan nuestros políticos, creo que es exactamente el primer paso que tenemos que dar. Además de la cercanía, de acercar los servicios de salud y la gratuidad, pues están otros temas como eso que bien mencionas, doctor, la infraestructura. Los hospitales no han invertido en actualizar su infraestructura, en su equipamiento. Bueno, vamos, ningún hospital público tiene un estacionamiento para pacientes. Eso ya debería ser un tema de accesibilidad. Y por otro lado está la carencia de personal sanitario especializado. No solamente México está por debajo de la media que pide la Organización Mundial de la Salud del número de médicos y enfermerías por cada 100,000 habitantes, sino que además no tenemos especialistas, que fue otra de las promesas de esta administración, que habría especialistas y que, bueno, pues estos que contrataron durante la pandemia, pues simplemente también los borraron del mapa. Bueno, lo que pasa también es que ha habido una pésima mala interpretación, una vez más, como el gobierno y las autoridades están pensando solo en las instituciones. Tú verás, el día de hoy salió una convocatoria para reclutar a nuevos médicos especialistas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que no dice en esa convocatoria es bajo qué tipo de contratación. Les van a dar una base, les van a dar a esos médicos prestaciones, te van a hacer que con un salario de 37,000 pesos brutos, ni siquiera netos, ¿sí?, vayas tú a trabajar a un lugar lejano. Perdón, pero no hay un médico especialista que tiene de 4 a 8 años de posgrado que quiera hacer eso. Mientras no tengamos salarios dignos para el personal de salud, te vas a seguir encontrando con faltantes de personal de salud en donde los necesitas. Es una cuestión mínima de sentido común y que lamentablemente no queremos comenzar por ahí. Queremos siempre ver cómo creamos noticias, cómo se sale en la foto, cómo el director del Seguro Social hace videos en TikTok, pero no vemos ni pensamos lo más conveniente para los pacientes. Pues doctor, te agradezco muchísimo, como siempre, estos comentarios para Mega Noticias y poner en contexto la realidad del sistema de salud y bueno, pues seguramente iremos viendo a ver qué prometen las candidatas. En tanto, pues muchas gracias por estos comentarios y muy buenas noches, doctor. Hasta luego, buenas noches, gracias.